Exacto, después de la jornada bastante atareada que tuvimos la semana pasada con el veredicto de culpabilidad, que era lo que más esperábamos, bueno, comenzamos con la segunda etapa, que para nosotros claramente fue importante, porque en el día de hoy, como lo dijiste bien al principio, se pudo ratificar nuestro pedido que veníamos haciendo hace 7 años. Hace 7 años que veníamos luchando por este veredicto de culpabilidad, y en este caso con una prisión de tipo perpetua, que claramente nos permite a nosotros la figura del femicidio, la figura del homicidio doblemente agravado, llegar hoy en esta audiencia y manifestar en nuestros alegatos por qué considerábamos que debía ser una prisión perpetua, y gracias a Dios y gracias obviamente al apoyo también del Ministerio Público Fiscal y de la Secretaría de Derechos Humanos, que manifestaron lo mismo que nosotros en cuanto al pedido de prisión perpetua. Y bueno, la doctora Pizarello efectivamente dio lectura a esto en lo que respecta a la parte resolutiva de la sentencia, condenando a Adrián Morel al delito, por el delito de homicidio doblemente agravado, femicidio en este caso, a la pena de prisión perpetua, lo cual obviamente llegó esto como un bálsamo para la familia. Yo decía, no sé si demostrar felicidad es imposible en estas situaciones, tengamos en cuenta que esto parte a raíz del fallecimiento de una persona, pero sí satisfacción, sí se siente una especie de paz, porque lo decíamos hoy, venía pensando, quizás hoy sea el momento en el cual la familia de Yanina comience a tener un descanso, comience a tener una cierta paz en lo que respecta a esta lucha que vino y que duró durante 7 años, que claramente, si me decías 3 años atrás, esto parecía muy lejano. No solamente esa lucha, en esa lucha, y hay una cuestión que lo tuve que plantear hoy en el alegato del pedido de condena, esta persona que hoy está condenada por el doble homicidio, el señor Adrián Morel, no nos olvidemos que también fue constituido como querellante en la investigación. Cuando nosotros nos notifican de esto que decís vos, de comenzar a entender con las personas que pertenecen al Poder Judicial de la Nación, valga la redundancia, el doctor Cohen, estaba constituido en ese momento como querellante el señor Adrián Morel en búsqueda, entre comillas, de justicia por su esposa fallecida en representación de su hijo. Es decir, fíjate vos el vuelco que toma la causa posterior a esa intervención del superior de la Nación, y bueno, y hoy nos encuentra hoy con una satisfacción, como te digo, en lo que respecta a la cuestión profesional y laboral, y con una cierta paz para la familia y una resignación, y poder comenzar a hacer este duelo en nombre de Yanina Sequeira Falcini. El proceso judicial para nosotros fue fundamental en lo que respecta a la participación de los jurados. Fue el primer juicio por jurado que iba a tener que decidir sobre un femicidio en la provincia del Chaco, lo cual a nosotros nos ponía muy atentos y con muchas dudas de saber si la sociedad de la provincia del Chaco iba a poder contemplar lo que es un contexto de violencia de género. Valga la redundancia con esto y hacer énfasis esto, hoy nosotros llegamos a poder tener la posibilidad de pedir una prisión perpetua porque el delito que se le imputó y el delito por el cual fue condenado es un homicidio doblemente agravado, función del inciso 1, artículo 80, y artículo 80, inciso 11, que es lo que es el contexto de violencia de género. Si este jurado de 12 personas, que claramente no tenían ningún tipo de conocimiento judicial previo, ni siquiera sabían a qué juicio se iban a enfrentar, pudo en estas 4 jornadas que fueron la verdad que muy emotivas, muy cargadas de pruebas y peritos, entender por sentido común qué es lo que es el contexto de violencia de género y hablar de un doble agravamiento, lo que nos permite hoy hablar de una condena. Por eso para nosotros el proceso y el desenvolvimiento de este juicio para nosotros fue fundamental, y destacar sobre todo el compromiso. Se le cuestiona muchas veces se cuestionan a los que tienen que impartir justicia, a los que tienen que administrar justicia o a los que no tienen que brindar justicia, de que no tienen una perspectiva de género adecuada. ¿Qué queda para estas personas que, por lo que pude ver, eran empleados domésticos, personas que ni siquiera tenían a veces por ahí el secundario completo, la primaria completa? ¿Qué queda para estas personas? La perspectiva de género. Y entonces lo que con esto nosotros entendemos que es una cuestión de ganas, es una cuestión de ponerse, de tener empatía y una posibilidad que tiene cualquier persona de poder entender lo que es la violencia de género, porque esto es una cuestión cotidiana. En simples gestos
en una pareja uno puede evidenciar la violencia, que lamentablemente, como es el caso de Yanina Quinteira, puede terminar en un desenlace absolutamente fatal. Por eso, para nosotros, este juicio por jurado fue un desafío, este juicio por jurado fue claramente un salto de calidad para la sociedad de la provincia del Chaco, que entendemos con este fallo que está a la altura de las consecuencias y sobre todo que entendió lo que significa el contexto de violencia de género. Obviamente que uno siempre busca hacer de la mejor manera su trabajo, pero claramente luchábamos contra molinos de viento enormes allá en el año 2019, cuando lo único que queríamos era que la causa se vaya al Superior Tribunal de Justicia de la Nación y que sea evaluado ahí. Íbamos paso a paso, pero claramente la presión que ejercía la familia, los distintos movimientos, la sociedad en sí buscando justicia con esto y sobre todo que no quede impune, llegó en un punto culmine a tener toda la responsabilidad, que lo decía ayer justamente hablando con el doctor Cáceres Olivera, que fue el fiscal en esta causa. Le digo, hoy estamos todos contentos porque tenemos un fallo de un veredicto de culpabilidad, pero ¿cuántas cabezas hubiesen rodado en el caso de que no existiese este veredicto de culpabilidad? Sí. Claramente nos pone en la realidad y con los pies sobre la tierra en qué situación nos encontrábamos y con qué responsabilidad estábamos lidiando, y hoy, con el diario del lunes, con una sentencia, con una condena de prisión perpetua, podemos respirar, podemos tener un poco más de holgura y un poco más de tranquilidad y analizar, y la verdad que no fue un trabajo sencillo. Agradezco siempre las palabras de la familia, pero claramente el trabajo fue colectivo de un montón de gente. Nosotros tuvimos que ser lo que tuvimos que alegar y nuestra voz de manera profesional y laboral y tratando de cuidar los mayores puntos posibles en nuestro alegato, tratamos de representar a todas y cada una de las víctimas de violencia de género y sobre todo a cada uno de los familiares de Yanina que mediante mi alegato de cierre han podido manifestarse ante la justicia, que era lo que se venía buscando hace 7 años.